En el principio, creó Dios los cielos y la tierra, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. La dirección de fotografía es la expresión técnica, la expresión fotográfica de una emoción, de una sensación. Tú agarras y ¡pac!, tomas una foto y bueno, tienes gente que está siempre congelada en un espacio. Nosotros somos directores de fotografía de gente que se mueve en un espacio, ¿no? Es la persona que se encarga de cuidar la imagen de una película o de un producto audiovisual. Además es un psicólogo, porque el director de fotografía es como aquella persona que va a ayudar al director a plasmar lo que él tiene en su cabeza, en su cabecita, en imágenes, ¿no? Para lograr eso que suena tan sencillo, realmente implica mucho trabajo. Implica un trabajo creativo de poder interpretar lo que quiere el director y un trabajo físico y gerencial, que significa coordinar los elementos humanos y técnicos para lograr esa visión. La expresión director de fotografía nace en la cinematografía norteamericana en la época muda ya, cuando el individuo tiene que manejar no solamente la cámara, como en la época de Griffith, sino además todas las luces y además irle indicando también al director las posiciones de la cámara, porque no se puede equivocar en la continuidad gráfica de la película. Tienes que gerenciar un equipo conformado por muchos técnicos, donde cabe destacar el camarógrafo, que es el que opera la cámara, el foquista, que es el que se verifica que la imagen esté en foco, y el jefe eléctrico, que es aquel que es la mano derecha y que uno le explica cómo quiere y dónde quiere las luces, y el jefe de máquina, que es aquel encargado de la sujeción y el traslado de la cámara en la toma. Eso lo pone usted delante del farol así, y entonces hace unos rayitos por aquí, rayitos por allá, y por aquí y así. ¿Qué tal? ¿Te gusta? Te pase sombra. Eso le dicen Catalina Light. Es muy compleja la posición de un director de fotografía. No es solamente el hombre que enciende una luz y apaga una luz. Son otros los valores, son los valores del estilo de fotografía, del ambiente, para que sea creíble la historia que se cuenta. Tratamos por todos los medios de crear una atmósfera, pero para mí la atmósfera es lo más importante, porque el baño tiene una forma de ser, lumínicamente, lo que es la cocina, lo que es la sala. Te permite construir de cero una imagen o una ilusión. Generalmente uno llega al lugar, ve cómo cae la luz natural, como si dónde están ubicadas las ventanas, cómo entra esa luz, y en base a eso uno se imagina otra realidad. Puede ser una realidad que refuerce la existente, construye sobre lo existente, o puede ser una realidad completamente ajena a lo que veo. Depende del tipo de película que esté haciendo. No todo se ilumina igual. Porque cada género tiene su estilo. Ven que los policíacos tienden a ser más claros oscuros, las comedias tienden a ser más claras, otras películas son más urbanas y son como caen bajo el estereotipo del azulado. Hay
un director de arte y tenemos que trabajar en conjunto con relación a lo que es el color, la escogencia de la pintura, la escogencia de lo que es la profundidad, la escogencia en sí de lo que es la colorimetría. Entonces la película tiene una forma determinada y un valor determinado que fue creado anticipadamente en la cabeza de ese individuo, que es el que reúne todas estas cosas. Es el segundo en orden de autoridad en un largo. El primero es el director del film. Por supuesto, todos dependemos de una cosa que son los valores económicos, que es el productor de la película. Él es el que manda a todo el mundo y el que contrata a todo el mundo. Pero en el lugar de filmación, la palabra de ese señor queda absolutamente fuera de lugar. El que manda es el director del film y la segunda autoridad es el director de fotografía. El colaborador más cercano que tiene el director para poder llevar su visión, su historia, porque es de él, al cine, a la imagen, a la pantalla. Perdón. La rosa republicana. O la fiesta de la razón. Conçois-tu bien, mon père, l'ivresse de mon cœur? La pintura es una tela plana. La pantalla del cine es plana. El tubo de video es plano. Entonces, ¿cuál es la labor fundamental del director de fotografía? Observar la textura que el pintor le ha dado para que se vea el ropaje de la gente, para que se vea que los personajes salen del cuadro. Eso es lo que hay que copiar en el cine. Si no se tiene la sensación de relieve en la pantalla plana, no hay fotografía valorable. El valor de la fotografía es cuando el personaje está en el aire de la historia que se cuenta. Entonces es creíble como nosotros, tiene forma. Bueno, cuando ustedes ven esta imagen, ustedes piensan que bueno, que así es como está esto, pero resulta que no, que hay un montón de luces detrás que están reforzando mi imagen y creando una atmósfera. Detrás de todo están un montón de luces y un equipo de gente que está armando o desarmando. Por allá atrás. Esta luz está rebotando del techo y una vez que rebota del techo viene hacia mi cara y viene hacia este espacio y entonces viene de una manera más suave, que no es una sombra que podemos cortar con una tijera, sino que es una sombra más suave. Y bueno, la escogí porque es como un poquito más estética tal vez para los rostros femeninos y esto, ¿no? También porque pienso que en el video a veces funciona mejor este tipo de luz. Pero Michelle le puso a Viterbo una luz de frente ahí a lo bárbaro. Bien balurda, además. Bueno, pero es que yo también, lo que pasa es que a veces los hombres, depende de los rasgos de la persona, ¿no? No, si él me dice que la luz es para el fondo, no es para mí. Entonces, ¿qué ocurre? Que si él dice, ponte un poco más atrás, ya la luz llega, ¿no? Entonces te da como otro nivel, pues, ¿no? No sé si es contraluz o qué es lo que es en realidad, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí en particular no me gusta utilizar contraluz para nada, ¿no? Y ese es un elemento que está puesto ahí para iluminar esa cosa, ¿no? Que es ese fondo que, bueno, llegamos aquí, me pongo aquí otra vez porque en realidad necesito como el apoyo, ¿no? Esta soy yo que se está moviendo. Esta luz de fondo, estamos empezando de atrás hacia adelante, es la primera luz que se llama luz de fondo. Bueno, ahora esta segunda luz es una luz de contraluz que sirve para crear definición y uno pues tiene que esperar que coloquen todas estas luces para uno supuestamente verse mejor. Esta es la luz de relleno. Después viene otra luz que es la luz principal, pero existe esta otra. Algo que es para definir el contraste. Bueno, esta es la luz principal, pero como ven, quizás no es suficiente, quizás sí es necesario las otras luces. Vamos a ver. Esta toma que se me está haciendo a mí ahorita está siendo fácil hacerla gracias a que se dispusieron varias luces. Esta es una luz estupenda, una luz que
que te reproduce un ambiente muy parecido al real. Y en este caso felicito a Michel Monte, que es el que la hizo, y está haciendo la cámara, por cierto. En otro caso lo hubiese escogido contrastado, pero no sé por qué me dio, o sea, no sé por qué no me veo iluminada de otra manera. Esa petición es muy difícil, eso de iluminarse a sí mismo. En esta situación lo que existe es luz natural disponible. Digamos, disponible porque no se ha manipulado nada ni las trajimos, o sea, ni fueron traídas por ustedes, ¿no? Excepto esta que está acá, que está haciendo el contraluz, y esta pantalla que va a rellenar un poco esta dirección. Pero como te decía, pienso que esa pared blanca está haciendo hasta más trabajo que esta, porque ella está básicamente metida en sombra, ¿no? Y el trabajo de ella es devolver la luz solo viaja en línea recta, ¿no? Entonces va para allá y la devuelve para acá la pantalla blanca. Entonces luz disponible, pero natural. Los interiores tú lo puedes controlar muy bien porque tienes luces y tienes elementos cómo hacerlo. Pero en el exterior es difícil porque estamos en el Amazonas, tienes que controlar esa luz que es muy dura y tienes que buscar la forma y la manera de buscar lo que quiere el director. Porque ¿sabe qué pasa? Cuando uno filma con el sol, la continuidad es muy difícil de mantener. Porque usted no tiene las 8 horas del sol colocado en el mismo sitio, es decir, la Tierra con respecto al sol. Para eso hay que filmar siempre en contraluz. Eso no es un invento mío. Eso se inventó en Estados Unidos un señor que filmó con Griffith. Ese señor se llamaba Billy Bitzer, el primer gran fotógrafo de la Tierra. Ese señor inventó el backlight. Y a raíz de eso, todo el cine americano y todo el cine del mundo filma casi con el sol en la espalda de los personajes, en contraluz, para poder dar uno la continuidad que quiere durante las 8 horas con la luz frontal, que es artificial. Apúrense que la luz se va, eso es un dicho de todos los directores de fotografía, porque cuando tú vas a hacer que está cayendo ya la luz y tú has trabajado anteriormente con una luz de 2 de la tarde y todavía no has terminado esa secuencia, tú comprenderás que cambia todo lo que es la temperatura de color, la colorimetría en sí de lo que es el espacio donde tú estás moviendo y los niveles de contraste. Pues. Mi padre fue fotógrafo retratista y yo desde muchacho estaba con él en el laboratorio viendo el proceso fotográfico, cómo aparecían en los baños de revelado las figuras como una cosa de magia. Las cosas fueron cambiando y en mis estudios de secundaria yo tuve de compañero de banco un muchacho que tuvo la desgracia de tener parálisis infantil. Hijo de familia adinerada, el señor le había regalado a su hijo un proyector Pathé Baby y junto con eso una maleta muy grande, como un baulito, donde venían fácilmente alrededor de 200 películas desde la creación del cine, todo Méliès, y entonces empezamos a ver esas películas. Y ahí me entusiasmé por el cine y siempre le reprochaba a mi padre de que sus fotos eran muy lindas pero no tenían movimiento. Mi papá tenía una camarita de 16 milímetros Bolex, esa que todos conocemos de cuerda, y hacía peliculitas caseras el fin de semana en la playa, la Semana Santa, en fin, ¿no? Y yo lo ayudaba, o sea, vendría siendo el asistente de él, le ayudaba a cargar las cosas, llegaba a casa en la noche con el material revelado y lo editaba él mismo, le quitaba los parones de cámara o invertía las cosas. Hacíamos en casa, él hacía títulos y entonces cuadro a cuadro, letrita por letrita, ¿no? Entonces ya todo lo que es el mecanismo, qué funciona, por qué el cine es, o sea, cómo guardas una imagen en movimiento que está fuera dentro de una cámara de cine y que parezca que se mueve, cuando después de todo no es más que una secuencia de fotograma fijo. ¿Qué problema, caballero? ¿Qué problema, caballero?
papá fue un poquito el que me indujo en el camino de las artes, ¿no? Recuerdo que todos los domingos nos llevaba al museo a ver obras. A mí me gustó mucho la pintura, cómo lograban los pintores darle profundidad a las cosas en un cuadro, pues. Pero siempre fui muy malo dibujando, pintando. Y una vez pues me interesé por el cine y vi que también era como dibujar hacia la luz. Yo estudiaba pintura y no tenía como muchos esos medios, tú sabes, como para comprar como mucha pintura para yo poder ponerla pues en un lienzo, ¿no? Y entro en una empresa a trabajar como prácticamente aprendiz, pues, ¿no? Y entonces... Yo tocaba un lente y me lo quitaban de la mano, ¿no? Porque yo no sabía tocarlo, no sabía hacerlo. Y voy a ver una película y recuerdo que salí como con una gran impresión de que ya entendí, porque si bien quería trabajar en cine no tenía ni idea de quién hace qué, y ahí entendí que lo que yo quería hacer era, como sea que se llame, lo que hace el tipo que coloca la cámara, el ángulo que él decide y cómo ilumina la escena, cuánto eso ayuda a contar el cuento. Eso es lo que yo quiero hacer, independientemente de cómo se llamara. Nunca supe, bueno, 15 años más tarde, que sé yo cuántos años más tarde fue que supe quién hizo esa película. Y da la casualidad que para este momento era el director de fotografía que yo me había mirado de carreras, ¿no? Que viene siendo el italiano Vittorio Storaro. Yo empecé a coquetearle a todo este asunto de contar historias haciendo teatro. Realmente por ahí fue que empezó todo el asunto, ¿no? Y por eso fue que elegí el Teatro Nacional para hacer esto, ¿no? Mientras que hacía mi carrera de comunicadora social, yo lo que hacía era todo el tiempo andaba con una cámara fotográfica para arriba y para abajo y yo le tomaba fotos a todos mis compañeros de teatro. Siempre era con la cámara para arriba y para abajo. Bueno, yo estudiaba matemática pura en la Universidad Simón Bolívar y había mucho tiempo entre las clases, una clase en la mañana y una clase en la tarde. Y para rellenar el tiempo me acerqué a los clubes y vi un afiche que había en uno de los pasillos que decía: los invitamos al Cine Club a ver El pez que fuma de Román Chalbó. Al final de la proyección se paró un estudiante e invitó a los alumnos de la universidad a hacerse miembros del Cine Club. Y de ir 4 horas a clases diarias y 2 horas al Cine Club, terminé yendo 8 horas de Cine Club y 4 horas de clases diarias. Y me di cuenta eventualmente que estaba profundamente equivocado en mi vocación profesional. Un director llamado Patricio Caulen, que ya no vive lamentablemente, y él me pidió hacer con él el primer largo de él. Entonces yo acepté. Esto fue en 1942. De verdad tenía esa pasión, pero yo me sentía un poco frustrado porque aquí no habían colegios de fotografía ni de cinematografía. Por casualidad, un vecino mío era hijo de un director de fotografía que trabajaba en una productora que hacían documentales. Entonces, cuando yo me enteré que él trabajaba en eso, le pedí que en un momento en que tuviera una oportunidad, por favor me dijera para ver si yo podía participar en eso. En un momento eso pasó. Después conocí a algunos directores de fotografía que me hicieron ver que no era imposible poder llegar a hacer esto, ¿no? En la universidad se dio el caso de que
estaba haciendo asistencia de producción, llevando café en un cortometraje, y en ese cortometraje estaba como fotógrafa Micaela Cajaguaringa, que es una directora de fotografía peruana. Cuando yo vi el trabajo de ella, ya, o sea, quedé prendada de... Yo quería hacer eso. Yo la veía y yo dije, yo quiero hacer eso, ya. Los europeos, a diferencia de los americanos, generalmente el director de fotografía hace la cámara. Así que después de varios años como director de fotografía de largometraje, hice la cámara, solamente la cámara de un largometraje llamado La Medianoche y Media. Y fue una experiencia liberadora, porque al olvidarme de la gerencia y de varios de los aspectos creativos desde el punto de vista de director de fotografía y concentrarme nada más en el encuadre, fue como deslastrarme de una cantidad de cosas y dedicarme netamente al aspecto creativo del encuadre y al aspecto mecánico de mover la cámara. Ana. Bueno, pues pasé por foquista, camarógrafo, electricista, hasta que, bueno, comenzaron a darme esa responsabilidad de decidir la iluminación, de ser un interlocutor del director. Fue muy práctico todo, fue todo muy ensayo y error, o error y acierto, quiero decir, no siempre fueron errores. Entonces, yo fui el lunes y me presenté una hora antes de salir a trabajar. Pero Andrés Augusto fue tan inteligente que en una hora me enseñó a cargar chasis, a montar los lentes, a poner los filtros, a preocuparme de todo lo que era el equipo de filmación, trípode, cámara, chasis, lente, filtro, batería, película, bolsa negra, todo eso. Ya yo era camarógrafo, porque yo movía la cámara desde que llegué, yo la movía, siempre la preparaba, la armaba, le montaba todos los lentes, sabía cuál era las bondades de los lentes, cuándo podía usar en una torreta 3 lentes, cuándo no, porque los lentes no sé qué, porque estaba siempre atento a lo que decían los directores de fotografía, que en ese momento no puedo decirte que aprendí mucho de ellos porque había como un celo. En ese momento en la dirección de fotografía no te enseñaban nada, tú tenías que estar apto para saber lo que estabas haciendo, y yo cumplía con mi trabajo de hacer la asistencia de cámara. Bueno, yo estoy aquí porque quería adquirir más conocimiento en lo que a fotografía se refiere, a dirección de fotografía, corrijo, ¿ok? Chévere. ¿Qué haces tú? Soy luminotécnico, Orlando Cartagena. Direccionalidad de la luz. Yo estoy aquí porque estoy estudiando comunicación y me encantaría dedicarme a la dirección de fotografía o la dirección de cine. Digamos que la situación, por el hecho de tener esto en cuadro, definió un estilo de iluminación. Si ponen la luz en recuerdo, no hay reglas. Yo lo que quiero es crear una realidad alterna. O sea, yo podría... De todas maneras, debo decirle a las personas que tengan ese gran interés que procuren tratar de llegar al final, que no se queden a media. Hasta el momento no te puedo decir que estoy completamente realizado, porque no creo que eso le pase a ningún artista ni a ningún profesional, pero sí estoy complacido con lo que me ha pasado. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino por no llevar papel. Y el cine poco a poco empezó a absorberme. Comencé a hacer películas como foquista. A la gente le gustaba la forma y la manera como yo trabajaba. Luego continué haciendo cámaras en diferentes películas y hasta llego en este momento como director de fotografía.
chicos, disculpe. Lo que pasa es que siempre que me enfurezco, pues se descontrolan las cosas, ¿no? La madre naturaleza. Entonces, en lo que empecé a hacer televisión, ya yo tenía que hacer también la luz. Y en ese momento la luz empezó a coquetear conmigo y yo empecé a absorber la luz y a darme cuenta que la luz te daba climas y te daba cosas así bien interesantes. Entonces empecé a abordar lo que es la luz, que eso te conlleva a la dirección de fotografía. Entonces hice una serie de programas a nivel mundial, íbamos al Medio Oriente, más allá, estuvimos por Israel, por Europa, filmando por el Mediterráneo, por el Nilo, por ahí abajo, por el Sahara. Fue una experiencia bien estupenda que a mí me llenó mucho y me dio como mucha escuela para lo que era la dirección de fotografía. Yo hice la cámara en muchas de las películas que dirigieron directores de fotografía argentinos, a los que después tuve de colegas en Argentina. Yo terminé de estudiar en Londres, en la National Film and Television School, y durante el proceso de estudiar allá y luego de que salí de la escuela, hice aproximadamente 9 cortometrajes, ¿no? Con distintos directores, porque la escuela era muy internacional, ¿no? Yo estudié fotografía y me gradué en la Escuela Internacional de Cine San Antonio de los Baños, Cuba. Cuando regresé, había cierto rechazo hacia el video y la televisión. El video se veía como un género menor al cine. Y gracias a esa, digamos, marginalidad con que se veía el trabajo de director de fotografía dentro del área de video, yo conseguí un nicho el cual me permitió a mí formarme profesionalmente en el día a día. Yo comencé haciendo unitarios. En general he hecho muchísimos cortometrajes, ¿no? Me dedico también a hacer dirección de fotografía de comerciales con distintas casas productoras. Los comerciales son mucho más sofisticados en lo que es la cuestión de la puesta de luces. Y le facilita al director de fotografía muchas argucias para realizar cosas que cuando tú estabas haciendo las películas no tenías ese acceso al espejo, a la broma, al rebote, a un montón de cosas que el director de fotografía de comerciales los aborda y puede abordar una película con mucho más facilidad. Uno se da cuenta de lo complicado que es durante una toma tener la luz correcta, el ángulo correcto, aprovechar el momento, la luz del día, el sol está bajando, tenemos que hacer esto ahora porque si no pierdo ese momento especial. Yo he visto un director de fotografía hacer así, tomar la luz sobre la palma de su mano y decir, vamos a poner el diafragma en 11. Pero existe un sistema un poquito más confiable. Un aparato que llaman el fotómetro, que desgraciadamente no lo traje y debí traerlo. Aprendí a leer un fotómetro antes de saber leer el reloj, ¿no? Este aparato milagroso y misterioso que se llama fotómetro, que sirve para medir la luz, que tiene varias rueditas. En estas rueditas uno puede poner diferentes sensibilidades de película y velocidades de la película. Sirve también para construir una relación muy particular entre el director de fotografía y su actriz. Es algo como mágico que pasa, él la protege, él va a filmarla en su mejor ángulo. Al verlo digo, esto era lo que se quería lograr, porque tú en ese momento ahí no entiendes nada, además tú estás concentrado en lo que tú necesitas hacer. O sea, no entiendes por qué hay que parar tanto, no entiendes por qué tienen que mover tanto, todas las cosas que te colocan alrededor. Y claro, ya cuando ves la película entiendes qué es lo que era lo que se estaba buscando. Además que hay un color totalmente diferente, o sea, una cosa, la película se transforma en otra cosa a lo que yo estaba viviendo en el set. La fotografía será algún día como su memoria, Conde. Usted decidirá si quiere que la imagen se vea detenida o en movimiento. Y las imágenes viajarán con el canto de las aves y la música del agua. Las tomará aquí en el Orinoco y su familia las verá al instante allá en su palacio de la Villa Borgottano. Ah, ¿pero cuándo? No era la experiencia que yo traía de teatro donde todo va sucediendo y tú ensayas, exploras, no tienes que parar, cortar para mover la cámara, porque en cine básicamente trabajas con una o dos cámaras.
Otra cosa que yo no conocía era el que te tienes que mover, o sea, caminar, aunque tú traigas un impulso, caminar hasta donde puedes caminar, porque si te sales así, la luz te la pusieron aquí y no puedes salirte de eso. O sea, esas eran cosas que yo no... Y en principio decía, pero... Quisiera que terminara pronto. Conversas con tus compañeros, con la actriz, con el actor, le echas broma a él. ¿Qué pasa? Pero básicamente lo detestas bastante. No, mentira, no. Michelle, no. Es un trabajo donde cada día se aprende. Nunca uno puede pensar que las ha visto todas. Tal vez cuanto más sabes, pues uno siente que no sabe nada. Me gusta el cine venezolano en la medida en que son las películas de mis amigos, de gente que admiro, que conozco, que quiero. Y claro, pues lo veo tal vez con un punto de vista muy cercano a mí, ¿no? Algunas me gustan más que otras. En general me han gustado siempre las películas donde yo he trabajado como director de fotografía. He tenido suerte en ese aspecto. El Sicario fue la primera película que yo hice como director de fotografía. Luego hice una película con el director Iván Feo, Tosca. Pasé por películas históricas como Sucre, películas dramáticas como Caracas, Amor a Muerte, que acabo de mencionar, películas comerciales, muy comerciales, como Salserín, La Primera Vez. Una de las experiencias más agradables que he tenido como director de fotografía fue mi participación en la película de Luis Alberto Lamata, Jericó. Las he disfrutado todas, pero ahí pasó algo en especial. Ponlo aquí. ¿Sabes lo que es? No. Un almendro. Hubiera sido más sensato una ceiba o un caobo. En cuanto al viaje, yo no... Tal vez, con buen cuidado, pudiera aclimatarse. En cualquier caso, hijo mío, hombres de bien, como tú, son los que necesitamos para sembrar de lechugas y cristianos esta tierra de bárbaros. Ludi. Aire Libre, que es una película que se hizo en coproducción con Francia y Canadá. Y liberar estas fértiles tierras donde yo fundaré mi iglesia. Canadá no estaba como muy de acuerdo de utilizar un fotógrafo venezolano y entonces tuvimos que empezar a trabajar en la película. Ellos se llevaron todos los rollos de película que nosotros habíamos firmado en copia y cuando ellos vieron el material dijeron no es necesario llevar un fotógrafo. No, ahí tenemos, con él es suficiente, está muy bien todo lo que hemos visto. Yo era absolutamente desconocido. A mí me trajo Tiuna Films de Argentina para hacer unos documentales que se llamaba Un País para Querer, una serie de documentales de cada estado del país. Y terminando ese ciclo, Clemente La Cerda se acercó a Manuel Socorro con el propósito de hacer ese largo llamado El Reincidente. Entonces Manuel Socorro le sugiere que yo vaya como director de fotografía representando también los intereses de Tiuna Film. Siento que las películas de acá eran más hechas con la finalidad de contar un cuento y lo más importante era el cuento que estaba siendo contado, no la forma como contabas el cuento. Lo único que sí le pedí es que como yo desconocía los ambientes en los que Clemente quería filmar, que me hiciera un paseo por los lugares donde él iba a filmar para enterarme del estilo de vida que tenía la gente
Entonces el estilo de fotografía del reincidente es el auténtico clima fotográfico, visual, en el que vive la gente que aparece en el reincidente. No, ahí no hay una fotografía, sino una copia de la realidad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Sicario, Le Pega y Garimpeiros fueron películas hechas en cine. Luego vino un ciclo de películas hechas en video, que son El Don, Mi Amigo el Ángel, Punto y Raya, que es una película que ahorita está por allí en el exterior. Entonces, este proceso del video al cine es una forma de poder hacer cine también. Claro, teníamos como una cosa central donde había unas personas que tenían, ¿qué te digo?, formas de ondas y todo ese tipo de cosas para poder crear lo que se creó ahí en esa película, pues. También pasé por trabajos documentales como Galarraga, y que fue un trabajo para largometraje documental que después fue comprado para la televisión. Acción cuando quieras. Tenía la parte netamente testimonial, que era entrevistar a Galarraga, entrevistar a sus familiares y a sus allegados, sus amigos, y estructurar una historia de el muchacho que vino de un barrio humilde y que termina siendo un pelotero de las grandes ligas. Para ello contábamos con grúas, con dollies, con luces, con un gran personal que permitió realmente hacer una película que se veía como de muchísimos recursos que pues los tenía. Yo arribé a este país en la época de la Venezuela Saudita. Yo llegué aquí en 1978 y los comerciales que yo hice para Tiuna me mandaban a hacer los comerciales internacionales fuera del país. Y digo agradezco porque gracias a esos comerciales estuve 5 veces en Londres, me conozco el Museo de Londres completo, el Museo Egipcio también completo. Después me mandaron a París, me conozco el Louvre, gracias al cine. Conozco el Rijksmuseum de Ámsterdam, gracias al cine. Conozco el Prado de Madrid, gracias al cine. El arte, la pintura, la escultura, los términos de armonía y ritmo no son para nada ajenos a la fotografía. Hay una musicalidad en los valores de luz y sombra que componen un cuadro. Hay ritmo. Hoy. Bueno, voy a esperar que se calle el lorito. Es fundamental en este trabajo de fotografía, digamos, la cultura visual del individuo. Uno siempre tiene esa gente que admira, uno siempre tiene las películas y dice, wow, esa fotografía me gustaría haberla hecho yo. No solamente son fotógrafos y no solamente son fotografías, también muchas veces lees un buen libro y tú te vas haciendo tu película. Incluso te pones a buscar la justificación de la luz que hay en un cuadro y muchas veces no la hay, sino que simplemente el pintor decidió que la luz emanaba del cuerpo. Entonces eso... ¿Hasta dónde dejo yo que la imaginación del espectador sea aquel que construye la imagen? Es algo que a mí me ha parecido siempre interesante en cuanto a mi trabajo como director de fotografía.
Lo que sí me produjo una gran emoción, y lo digo no con vanidad, sino con mucha alegría de mi parte, cuando se cumplieron los 100 años del cine del mundo, la ASC, que es la entidad que agrupa a los directores de fotografía, hizo un concurso mundial para establecer las mejores fotografías de esos 100 años. En esa lista, que más o menos integran alrededor de cerca de 400 y tantos directores de fotografía del mundo, aparece mi nombre con una película argentina llamada Los Tallos Amargos, hecha en 1958. Eso es emocionante, ¿verdad? Las cosas que me emocionan y creo que van a perdurar por un tiempo bastante razonable es el bongo en medio del río Orinoco, y la toma comienza a abrir con un zoom muy despacio hasta que descubrimos aquella inmensidad de río. Eso es una toma que realmente me llena muchísimo, me emociona. Cada vez que la veo me erizo porque realmente es espectacular. Tengo un especial cariño por una persona muy bien formada, creo que es el mejor fotógrafo que tiene Venezuela, es Hernán Toro. Él tiene que salir incluso a ganarse la vida fuera de Venezuela, que es una lástima. He conocido gente extraordinaria, he estado en lugares que nunca hubiera ido de otra manera. Conozco la mitad del planeta y he estado en lugares donde estoy seguro que la mayoría de los humanos no han ido nunca ni van a ir. Y eso ha sido gracias a trabajar en este negocio. Y por otro lado, las partes no buenas es que también, digamos, si bien es irónico eso de que uno se quiere mantener freelance para ser dueño del tiempo, al fin y al cabo no es así. Y terminas, una vez que te comprometes con algo y eso te exige tanto como filmar una película, pues, este trabajo, sí hay muchas cosas personales que vas dejando en el camino, ¿no? Te van cambiando la vida y más bien le debes más haber perdido gente que querías por culpa de estar ocupado que otra cosa, ¿no? Y con la misma ganas un gentío, ¿no? Conoces mucha gente, he conocido gente extraordinaria y si volviera a empezar lo volvería a hacer lo mismo, ¿no? Tu cuarto va a ser el último de atrás. Si estás de acuerdo. Si no, hablas. Perfecto. Casi siempre se piensa en la dirección de fotografía en ficción. Siempre hay una dirección de fotografía. Cuando le tomamos fotos a nuestros hijos o a nuestra familia, o en general cuando tomamos una foto, hay una dirección de fotografía, hay una interpretación del mundo a través de una cámara, no importa lo compleja que sea, hay una opinión, la distancia a la cual trabajamos de nuestro sujeto, cómo lo encuadramos, dónde lo ponemos en el centro o a un lado. Todas esas cosas hacen que la fotografía sea un lenguaje personal o una expresión autoral. Puede tenerla, bueno, siempre la tiene, aunque la pretendamos evitar. Y vio Dios que la luz era buena, y fue la tarde y la mañana del día primero.